Saludos, muchas gracias por continuar repasando conmigo el primer capítulo de nuestro libro introductorio a las ciencias sociales. En esta primera parte presentamos brevemente diversas disciplinas de las ciencias sociales. Hemos estado explicando en qué contexto histórico es que surge el pensamiento social y se va transformando en uno filosófico y humanista, y ahora estamos llegando finalmente y concretamente al surgimiento de las ciencias sociales modernas. Decíamos en el tercer video que la revolución de la burguesía y la pequeña burguesía en contra de las monarquías y de los reinados lograron derrotar un sistema económico y político que llamamos feudalismo y que tenía unas relaciones comerciales que llamamos mercantilismo, que habían mantenido estancada a la sociedad por más de 1200 años. Esta época se le conoce como el Renacimiento, que desencadena la Ilustración, la Reforma Protestante, que no es otra cosa que una reforma del pensamiento social que va a comenzar a estimular ideas como la separación de Iglesia y Estado, y que también va a comenzar a proponer como un plan de parte de la burguesía y pequeña burguesía que el Estado debe atender los intereses de la ciudadanía, de aquellos habitantes de las ciudades que ya no van a ser ciudades medievales, sino que ahora van a ser ciudades industriales, urbes, que comienzan a transformarse porque la revolución industrial, que consiste del diseño, la invención de tecnologías que multipliquen la fuerza de trabajo. Por eso hablamos de cuántos caballos de fuerza tiene un motor de combustión. Esas tecnologías, también las hidráulicas, el motor de la producción de energía por medio del vapor, van a sustituir los miles, decenas de miles de siervos, de esclavos que antes eran necesarias, por ejemplo, para moler los granos de maíz o de harina y producir pienso para el ganado y otros productos agrícolas, y van a ser sustituidos, ¿verdad?, por estos productos de la ingeniería mecánica. En las industrias van a hacer falta no solamente ingenieros mecánicos, sino ingenieros industriales, contables, abogados, gerentes, y eso va a fortalecer, como ya les había dicho, una pequeña burguesía, personas que no son dueños de los medios de producción, pero que su inteligencia, su labor intelectual hace falta para que los empresarios, los burgueses, tengan éxito. Obviamente vamos a necesitar mano de obra no diestra, barata, y también vamos a necesitar una mano de obra diestra como los mecánicos, los troqueleros, los tool and die makers, que los conocemos muy bien, tan necesarios todavía hoy en día, que van a vender su fuerza de trabajo y van a estar muy satisfechos porque ahora pueden en alguna medida negociar el pago por su servicio. Esto no ocurría bajo el feudalismo, por lo tanto, la revolución industrial sí tiene un carácter liberador, tanto para la burguesía, pequeña burguesía y clase obrera. Otra ganancia de la revolución industrial es que se producen bienes y servicios en abundancia, alimentos, abrigos, ropa, vivienda, que van a estar accesibles, ya sea por medio de los ahorros de estas clases medias, pequeñas burguesas o clases bajas, trabajadoras, diestras y no diestras, por medio de sus ahorros o por medio del crédito, y como les decía en la última clase, la aparición de otro tipo de empresa, ¿verdad?, que son los bancos separados de los reinados. Ahora bien, la revolución industrial también va a producir una serie de problemas sociales.
va a haber hacinamiento en las ciudades, que no van a tener unos sistemas de acueductos para separar las aguas usadas de las potables de forma eficiente, no vamos a tener suficientes viviendas para el nuevo tipo de familia, que es la familia nuclear, padre, madre, los niños, no va a haber escuela pública. Por casi 1500 años las monarquías no desarrollaron unos sistemas de salud, de hospitales, de centros médicos para atender los problemas de la nutrición tan básicos y la higiene como algún tipo, ¿verdad?, de condición hereditaria que pudiera afectar a la población. Así que la ciudad recibe decenas de miles, cientos de miles de habitantes que quieren abandonar el manor feudal para integrarse como fuerza de trabajo libre a esto que conocemos hoy en día como el capitalismo salvaje, y que va a producir, como yo he mencionado anteriormente, las naciones-estados soberanas modernas como las conocemos hoy en día. Obviamente, los trabajadores se van a organizar por medio de uniones, de sindicatos, van a luchar por unos salarios estables, van a abogar por unas permanencias en los trabajos, van a abogar por cosas que nosotros damos por sentado hoy en día, como licencias por enfermedad o por accidente, el seguro social en caso de que usted quede inhabilitado de trabajar, ya sea por la edad o por algún problema de salud adquirido en la empresa. Y esto va a mejorar la calidad de vida en las ciudades industrializadas, así que no solamente se trata de unas libertades políticas, intelectuales, teóricas, sino también se trata de que materialmente ha habido un avance exponencial. 1500 y pico de años de estar estancado, alguna gente habla incluso de 1800 años. En estos primeros años del siglo XVIII cambia la vida, por lo menos de los habitantes de las ciudades de lo que hoy conocemos como Europa. Y de aquí el surgimiento de la sociología, y me estoy adelantando a una de las disciplinas que vamos a discutir al final del semestre, pero es la sociología la disciplina que comienza a estudiar el comportamiento colectivo de los seres humanos en las ciudades. Específicamente se va a destacar Durkheim, que comenzó a ver el problema del suicidio no como un problema individual, de un desorden mental, sino como consecuencia, ¿verdad?, de unos cambios estructurales, económicos, culturales, religiosos, de familia. Y uno de los primeros sociólogos que comienza a contribuir a esta nueva ciencia se llama Charles Louis Secondat, pero que la mayoría de nosotros lo conoce como Montesquieu. Es un historiador, se formó como científico natural, va a utilizar el método científico aplicado al estudio de la conducta humana y va a criticar, por ejemplo, la política de los romanos en la religión. Va a comenzar a plantear que cuando el Imperio Romano acoge el cristianismo, que había sido ilegal por casi 300 años, y los cristianos tenían que huir de la guardia romana y esconderse en túneles, lo utiliza como una tecnología para dominar, para colonizar. Tengo una lengua en latín, tengo una ideología en cristianismo, es una religión que apela a las clases pobres, ¿verdad?, desamparadas, las pongo a pagar impuestos, los pongo a seguir mis leyes y los dejo que ellos sigan con sus creencias religiosas. Otra de las críticas que va a hacer Montesquieu es a la iglesia. Él va a plantear que no basta solamente con dar limosnas o tener un orfanato por acá y un hospital de leprosos por allá, sino que hay que cambiar la forma en que se hace el servicio público, en que se administra la cosa pública. Y también en una crítica a las cartas persas, demuestra cómo los franceses, a pesar de ser muy revolucionarios al interior de su propia sociedad, tienden a ser etnocéntricos y racistas
con otras sociedades con las que se relacionan. Él va a plantear un método sociológico bien elemental que lo podemos resumir en cuatro puntos, en cuatro premisas. Primero, que la historia no es caótica, ¿verdad? Hay unas leyes que limitan la historia. Y recuerden que él viene de la física, la sociología también se le llama física social. La ley de la gravedad era cierta antes de que nosotros existiéramos, es cierta hoy que nosotros existimos y va a serlo mañana. Obviamente estamos hablando del planeta Tierra y esa misma ley de gravedad sigue siendo la misma, pero se comporta diferente si estamos en la Luna, nuestro satélite, o si estamos en un vecino planeta en Marte. Es decir, hay una consistencia, hay unos patrones de comportamiento que podemos estudiar. Entonces, esos patrones, esas leyes, determinan el carácter de las instituciones. Ese es el segundo punto. Dependiendo de esos patrones de conducta, van a ser nuestras instituciones religiosas, nuestras instituciones de derechos judiciales, nuestras instituciones educativas, nuestras instituciones de hacienda, del tesoro, fiscales, nuestras instituciones de participación política, de relaciones de poder, y obviamente, de acuerdo a esos patrones, también van a ser nuestras instituciones, estructuras, organizaciones económicas. Y el tercer punto, que es muy valioso y todavía hoy en día los sociólogos y los psicólogos y los científicos políticos utilizamos este concepto, es que hay unos tipos sociales. Podemos hablar de un tipo de ser humano que se conforma con las normas, con las costumbres, con las instituciones. Vamos a ver otros que son innovadores y que son reformistas. Vamos a ver otro tipo que son rebeldes y que rechazan no solamente los valores, sino las instituciones. Y este tipo de crear categorías, ¿verdad?, va a ser muy valioso para elaborar teorías y para después hacer investigación, desde experimentos hasta encuestas. Y por último, el cuarto punto es que las instituciones, las organizaciones son cambiantes. No existe tal cosa como una ideología, como una cultura, como una religión, como una forma de gobierno o relaciones económicas estáticas a través del tiempo. Otra de las contribuciones importantes a la sociología las va a hacer Herbert Spencer, quien viene de las ciencias naturales, de la biología, es un darwinista social, va a plantear que las sociedades deben estar dirigidas por los más aptos. Darwin nunca dijo que por el más fuerte, eso es una tergiversación bastante inmadura que hacemos con frecuencia. A lo que se refería Darwin es que aquellos que tienen mayor capacidad de adaptarse a los cambios climáticos, de competir con otras especies en determinado entorno, pues van a tener más éxito. Y Herbert, ¿verdad?, también planteaba que aquellos más aptos, ¿verdad?, en la sociedad deberían ser quienes administraran la cosa pública, quienes fueran los líderes políticos, quienes dirigieran, ¿verdad?, estas nuevas naciones-estados, estos nuevos gobiernos seculares, racionales, de corte científico. Todos conocemos a Carlos Marx. Lamentablemente se ha hecho muy popular la idea de su manifiesto comunista, que era literalmente un folletito, era una propaganda política para promover su ideología, que era el socialismo. Y no se conoce su gran obra que se llama Das Kapital. Son 3 volúmenes donde Marx explica cuál es el origen de las relaciones económicas y sociales humanas, cazadores, recolectores, pescadores, horticultores que vivían sin clases sociales, sin religión, sin Estado, y cómo eso evoluciona a la gran agricultura, con la esclavitud, con la servidumbre, eventualmente al feudalismo que hemos estado discutiendo, la religión imbricada con el Estado. Y así Marx nos va a explicar cómo es que llegamos a las sociedades capitalistas y cuáles son sus
virtudes y también cuáles son sus defectos. Es un trabajo bastante objetivo de Carlos Marx. Dicho sea de paso, algo que ustedes no saben, es que Marx diseña el primer cuestionario para conocer la realidad de los trabajadores. O sea que Marx no era un sociólogo filosófico utópico, ¿verdad? Al margen de su ideología política, sino que él trabajó como lo que hoy en día llamaríamos un ingeniero industrial. Él administraba encuestas, cuestionarios en la fábrica de la familia de su colega, Federico Engels, para conocer cómo podían mejorar las condiciones de trabajo en esos talleres, en esas fábricas, para retener a los trabajadores, porque cada vez que usted cambia de trabajadores, ¿verdad?, tiene que volver a entrenarlo y hay una pérdida. Recuerde que el burgués, el capitalista, necesita planificar, necesita ahorrar para poder reinvertir y eventualmente generar más capital. Otro gran contribuyente va a ser Max Weber. Max Weber tiene un debate permanente con Marx. Le dice Marx, no solamente hay dos clases, no solamente hay propietarios, burgueses y trabajadores desamparados, sin propiedad, sino que hay unas clases intermedias. Él no hablaba de clases medias, sino de intermedias. Y se refería a los intelectuales, a los ingenieros, a los agrónomos, a los químicos, a los biólogos, a los maestros, a los contables, a los burócratas, que hacen falta, ¿verdad?, para organizar esas instituciones productivas, ¿verdad? Supervisando, planificando, ejecutando políticas, ¿no? Y para acercarnos a Eugenio María de Hostos, que nació literalmente aquí en la altura del Colegio de Mayagüez, en Río Cañas, y lo llamamos el sociólogo de las Américas, proponía que todas las naciones, y él estaba muy influenciado por este pensamiento revolucionario europeo que hemos estado conversando en esta última sección de la clase, él proponía que todas las naciones, ¿verdad?, se debían respetar y ese respeto debía ser recíproco independientemente de que tuviéramos religiones diferentes, lenguajes diferentes, economías distintas, valores políticos distintos, y esto demuestra, ¿verdad?, lo avanzado y lo progresista del pensamiento de este joven sociólogo mayagüezano, que lo llevó a formular el sistema educativo de República Dominicana, de Chile, Venezuela y otros países en América Latina y el Caribe. También él planteaba que la educación debía ser gratuita y universal, y que debería llegar a las mujeres como a los hombres en igualdad de condiciones, no tener escuelas separadas. Eso hacía el pensamiento sociológico ostosiano uno muy revolucionario. Ahora, ¿cuándo es que se institucionalizan las ciencias sociales? Y ustedes van a ver que en la página de Moodle hay unos foros dedicados a la Segunda Guerra Mundial, al papel de la mujer en la industria, en la manufactura y en esta Segunda Guerra, donde, ¿verdad?, se enfrentan los países liberales, industrializados, contra el fascismo de Adolfo Hitler, y el fascismo de Adolfo Hitler estaba siendo planificado y ejecutado por su partido nacionalista socialista en Alemania, pero también tenía como aliado a Mussolini, fascista italiano, y a los fascistas nipones en Japón. Es en este momento de ya llegando a mediados del siglo XX que las ciencias sociales tienen unas teorías dominantes, unas metodologías para estudiar los problemas económicos, de conducta, de personalidad, que se institucionalizan y que comienzan a formar parte formalmente de las facultades universitarias y se comienzan a conferir grados, ¿verdad?, que permiten que corporaciones privadas, gobiernos
contraten expertos en conducta humana para poder planificar su economía, cómo se van a gobernar y, por supuesto, para atender las consecuencias de una guerra. Obviamente estamos hablando de una dimensión de la guerra que tiene que ver con el ámbito de la inteligencia, de conocer al enemigo, sus debilidades, sus fortalezas, su cultura, su historia. Y todo eso lo hacemos con precisamente la ciencia política, la geografía, la sociología, la economía, la antropología, ¿verdad? Y la cantidad de dinero que se invierte durante la Segunda Guerra Mundial va a aumentar la presencia de científicos sociales a nivel mundial en todas las universidades y eventualmente, ¿verdad? Las industrias también se van a beneficiar de este nuevo tipo de profesional en este periodo del siglo XX. Muchas gracias por su atención. Continuaremos con la última grabación. Esta es la cuarta, la última será la quinta, donde estaremos hablando de las limitaciones de las ciencias sociales en Puerto Rico. Muchas gracias.